Voces del Misterio Express. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Hay fechas en el año que celebramos por tradición. Están cargadas de simbolismo. Simbolismo que implica el conocimiento de todos los ritos y conmemoraciones que celebramos y que, sin embargo, son, para la mayoría, grandes desconocidos. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué celebramos la Navidad un 25 de diciembre y no otro día? ¿Es acertado celebrar el nacimiento de Cristo en esa fecha? ¿Qué argumentos hay en contra y cuáles a favor? ¿Existieron de verdad los Reyes Magos y Papá Noel? ¿De dónde viene la tradición de los dulces navideños? ¿Y la ornamentación de las fiestas navideñas? Son preguntas que, convendrán conmigo, se acumulan y ponen de manifiesto ese desconocimiento sobre estas fiestas tan entrañables y familiares. Pero permítanme acompañarles por el mundo del simbolismo navideño, por el mundo de las tradiciones, también por las explicaciones que a buen seguro le van a resultar sorprendentemente curiosas. Comencemos por el principio. Como toda gran historia, ¿por qué celebramos el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo? El día del 25 de diciembre es una fecha adaptada que tiene que ver mucho con la antigüedad. En tiempos de antiguas religiones predecesoras del cristianismo, en esa misma fecha se celebraba el Día del Sol Invicto o el nacimiento del Sol, y al no poderse eliminar esas fiestas paganas, se reconvertían al uso cristiano. Es decir, le solapaban una fecha que tuviera una conmemoración cristiana a aquellos primeros padres de la Iglesia. Esta fecha no se fijó hasta el siglo IV. También el 25 de diciembre se celebraba antaño el nacimiento del dios viviente Mitra, que guarda ciertos paralelismos más que interesantes con el cristianismo y cuya doctrina adoptó el emperador Cómodo para su culto. Aparte de ello, en esta fecha también se celebraban cultos al dios Apolo y sería el Papa Honorio, en el año 440 de nuestra era, quien impondría esa fecha devorando tradiciones y ritos coincidentes. De esa forma eliminaba ese problema de un plumazo. La fecha del nacimiento de Jesús habría que ubicarla posiblemente entre los meses de mayo a julio, y lo marcan así los relatos y la climatología. Nunca hubiera sido en diciembre, precisamente por esa climatología adversa que no haría viable, por ejemplo, tener a los rebaños de ovejas pastando. El frío podría acabar con su vida. Su nacimiento se debe de ubicar allá por el año -7 a.C. Todo ello si atendemos a las informaciones sobre la matanza de los inocentes, de los infantes, por parte del rey Herodes, hecho históricamente acreditado. Por el contrario, la fecha del 6 de enero es el día de la manifestación del Señor, a partir del siglo II. Fue el propio Papa Juan Pablo II en 1983 quien dijo que solo son fechas simbólicas y nunca exactas, en referencia a las celebraciones navideñas. El Papa Fabián, en el siglo III, consideró sacrílego a los que trataban de datar la fecha del nacimiento de Jesús, que se dató posteriormente entre los 6 y 10, en cuanto a días, de enero, y la fecha del 25 iba a quedar marcada como opción para desbancar esos referidos antiguos cultos solares. El Papa Liberio, entre el 354 y el 360, fija como inmutable
la fecha del 24 al 25 de diciembre como la del nacimiento de Jesús. Otro dato curioso que también me permito apuntarle es que Jesús probablemente no nació en Belén, sino más bien entre Nazaret y Cafarnaún, aunque la tradición piadosa y la estrella nos indiquen que fue en la vieja ciudad eterna con su eterno portal. Y si hablamos de la estrella de Belén, también tenemos que hablar de su eterno misterio. Curioso el fenómeno que se produjo en Belén. Aún hoy provoca controversia entre aquellos que debaten sobre qué fue la estrella de Belén. La estrella de Belén no fue ni un ovni ni un cometa. No hay datos que avalen lo primero, pese a que por su extrañeza podríamos catalogarlo como un objeto volador no identificado como tal, pero tampoco hay datos astronómicos sobre ningún cometa o fenómenos análogos en la fecha del nacimiento de Jesús. Posiblemente se trató de una conjunción Júpiter y Saturno en Piscis, muy luminosa, hacia el -7 a.C. Ese año que, curiosamente, coincide con el que anteriormente referíamos como la del nacimiento real de Cristo según la matanza de los inocentes. La ilusión con la que los niños aguardan la llegada de los Reyes Magos, cargados de juguetes y de regalos, no tiene parangón. Es la noche de la magia, es la noche de los niños, pero también los magos, los Reyes Magos, no siempre fueron 3. Su número varió a lo largo de la historia e incluso al rey Baltasar no se le convirtió en rey mago negro hasta el siglo VI para simbolizar las razas en la tierra, y que por necesidades de la iglesia de aquellos tiempos, rey negro, que habitualmente era el que traía el carbón a los niños cuyo comportamiento había sido malo. Y con el tiempo, esa imagen se fue dulcificando, convirtiéndose en el rey mago que mejores y más regalos da a los niños. Según los escritos atribuidos a San Mateo, los reyes no eran reyes, sino magos. Incluso se les representaba originariamente con el gorro frigio de mago, y sus nombres no aparecieron hasta el siglo VI. Los reyes magos, hasta el siglo IV, fueron 2, 4, 6, 12, hasta 60. Incluso se les puso la edad a cada uno de ellos. En el siglo XV, Pectus de Natalibus fijó que Melchor tenía 60 años, Gaspar tenía 40 y Baltasar tenía 20, representando simbólicamente y de esta forma las edades del hombre. La descripción física discrepaba de las narraciones que existían en la época. Los Reyes Magos hacen su primera aparición en representación pictórica en un mosaico de San Apolinar Nuevo en Rávena, en el siglo VI. Su celebración en Europa no comienza hasta el siglo VII, aunque diferentes historiadores lo calculan también en torno al siglo V o VI de nuestra era. Es Tertuliano, en el siglo III, el que para evitar la mala fama de los magos persas, los transformó en reyes de Oriente, con todo su boato de realeza y magnificencia, siendo a partir del siglo XIX cuando los Reyes Magos comienzan a traer juguetes a los niños y se populariza la tradicional carta a los Reyes Magos. Hay una bella simbología en los presentes que le llevan al niño al portal. Todos significan algo y llevan implícita toda una carga socio-religiosa. Aquellos magos venidos del Oriente dejaron 3 regalos valiosos: oro, incienso y mirra. A los profanos les parece la bella historia de la adoración. Sin embargo, tiene un significado oculto. El oro es el regalo que se le hace a un rey, el incienso, el regalo que se le hace a un dios, y la mirra es el regalo que se le hace a un hombre, aunados todos en la figura de Jesús. La primera vez que se recrea el tradicional portal de Belén, el nacimiento de Cristo al fin y al cabo, fue en un pequeño nacimiento o portal de Belén de San Francisco de Asís, en el año 1225, que montó aquel primer portal de Belén improvisando según los datos que le llegaron. El verdadero portal no fue un establo,
sino que fue posiblemente una cueva o una gruta, alejándose así pues de nuestra actual representación piadosa. La escena del buey y del asno se debe a una mala traducción mezclada con un texto de Habacuc. El Belén lo introdujo en España, y hay que saberlo, el rey Carlos III, en el siglo XVIII, una tradición importada desde Nápoles, donde era habitual que se tuviera precisamente ese tipo de escenografía recordando el nacimiento de Cristo. También es muy de allí el obispo San Nicolás, por aquello de San Nicolás de Bari. No obstante, comencemos diciendo que Papá Noel o Santa Claus es una referencia a San Nicolás, personaje piadoso que repartía comida entre los necesitados, y que su transformación en Papá Noel se debe a que este último es un personaje real deformado con el paso del tiempo. Le ocurre un poco como a Halloween. Tiene una mayor tradición en países nórdicos y estaba acompañado por un singular duendecillo llamado Pedro el Negro. Decía aportar una lista con los niños que habían sido buenos o malos, a los que compensar o no con golosinas. En cualquier caso, su figura fue realzada en el siglo XIX por Clement Clark Moore, y en unos relatos lo ubica con renos, regalos, chimenea, trineo y un reno llamado Rudolf, que es el bueno de Rudolf, bastante friolero. Thomas Nast lo americaniza y Coca-Cola sería el que le da su apariencia actual en el año 1931, con los colores corporativos, el rojo y el blanco. Anteriormente era verde y negro. Su origen festivalero hay que buscarlo en Nueva Ámsterdam, en lo que hoy día es Nueva York. La colocación del árbol, adornado como ornamento conmemorativo de las fechas navideñas o árbol de Navidad, es una tradición que procede de los pueblos del norte, que no adoraban imágenes. Se le llama árbol de la vida, de la luz o del Edén, y cada rama era engalanada con una luz, símbolo de la vida, y que posteriormente diferentes pueblos lo simbolizan como el Redentor, tales como por ejemplo Alsacia, pueblos germanos y escandinavos que también cogerían y adoptarían esa misma tradición. Fue el príncipe Alberto y la reina Victoria I de Inglaterra quienes lo introducen en el Reino Unido, y de allí los emigrantes a los Estados Unidos alrededor del año 1845. La estrella que corona el árbol, con su típica forma de 5 puntas, es el emblema contra el mal. Es un símbolo de protección que protege contra el mal y atrae la felicidad. Aunque cuando se le representa con una especie de cola, es como si hiciera referencia a un cometa, como si la estrella de Belén hubiera sido un cometa, algo que ya hemos descartado. Las fechas de la Navidad también nos hacen navegar por diferentes curiosidades que a lo largo de los tiempos han ido surgiendo teniendo como argumento a la propia Navidad. Así nos sorprendemos al saber que la Lotería de Navidad surgió como una idea para financiar la Guerra de la Independencia en España, dada la imperiosa necesidad de fondos para poder llevar ingresos a las arcas del Estado y al paupérrimo estado financiero del país en aquella época. Un popular dulce del que todos hemos disfrutado y que tiene un carácter también simbólico, es el roscón de Reyes. Simboliza la corona de los reyes, y a quien le toca el regalo se convierte en rey mago por un día. Era llamado como rosco de lava. Por el contrario, al que le toca la legumbre, debe abonar el valor del dulce como símbolo de generosidad y de redención. Y es una tradición que data de la Edad Media, aunque también se ubica en tiempos de Roma. No pueden faltar en estas fechas los típicos villancicos. Si bien antes debemos de saber que los villancicos eran parte de canciones amorosas y cortesanas del siglo XV y XVI. En siglos posteriores lo convirtieron en canciones populares. Proceden de poemas acalorados improvisados para la época, entre amantes, al que posteriormente se le acompañó de música y letras ya más suavizadas, más blandas y más conforme con la época y conmemoración que se celebraba.
Y el plato estrella de estas fiestas suele ser el pavo. Quizás en España optamos por otros tipos de platos, por otra gastronomía, pero el pavo, como cena de Navidad, tiene posiblemente un origen en la corte inglesa. Posiblemente fue Enrique VIII de Inglaterra el que impuso esta tradición y la exportó el mecenazgo de los Austrias en el siglo XVIII. Igualmente, si bebe cava o champán, debe saber que su origen es muy incierto. Parece claro que no lo inventaron los franceses, y mucho menos Don Periñón. Su patria chica habría que buscarla en zonas de la Cataluña más vinatera y a un fermentado accidental de la uva en uno de los viejos monasterios donde tan buenos caldos se hicieron. Si como otros muchos habitantes de este planeta conmemora estas fechas a la luz de las velas, también debe de saber que la representación de estas velas es de elemento propiciatorio capaz de purificar, iluminar y dar ilusión y esperanza. ¿Por qué nos besamos? ¿Se ha preguntado también por qué nos besamos cuando estamos bajo el muérdago? Pues la razón simbólica nos dice que el muérdago está considerado como un elemento de suerte y felicidad en la antigüedad. Besarnos bajo él es estar bajo su protección y buen augurio. Y también es una fecha, el 25 de diciembre y toda la Navidad, en la que de alguna forma, entre ilusiones, sonrisas y regalos, al sabor de la amistad, de la nostalgia por los que no están, con una fuerte carga sentimental en estas fiestas, celebramos un año más el nacimiento de Jesús de Nazaret, de la Navidad. Da igual que hubiera nacido el 25 de diciembre o no. Es época de nacimiento e ilusión, época de esperanza y crecimiento interior, época de solidaridad, época de amistad, perdón y bien para los pobladores de este planeta que hoy más que nunca necesitan esa paz y esa esperanza. Tal vez, si todos tuviéramos un poco más la mirada de ese niño que contempla un portal en este mundo, nuevamente volverían a brotar los tallos de la esperanza en el propio ser humano. Como moraleja a todo esto, nos despedimos con un dato que seguro desconocía. El relato de la Navidad procede de un evangelio apócrifo de San Mateo, que nunca fue aceptado por la Iglesia. La paradoja es que la propia Iglesia celebra la Navidad en función de ese relato. Y es que no hay tiempo ni hay época para ser feliz. Y la Navidad es fecha de felicidad y de compartir buenos momentos. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en los tiempos del rey Herodes, vinieron a Oriente, Jerusalén, unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Así lo describía en su Evangelio San Mateo, haciendo una de las primeras referencias a la estrella de Belén. Este fragmento se viene a completar con unos versículos tras la entrevista de los Reyes Magos con el rey Herodes. He aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con un gozo muy grande. Desde entonces, no pocos han sido los que se han preguntado por lo que en realidad fue la misteriosa estrella que llevó a los magos hasta un punto indeterminado entre Belén y Cafarnaúm. Se han barajado 1001 hipótesis en torno a lo que es esta estrella de Belén o lo que pudo ser, desde alineaciones astronómicas, fenómenos astronómicos, meteoritos, estrellas, novas, supernovas, cometas, conjunciones planetarias, pero aún
no parece haber un consenso máxime antes de este pretendido comportamiento inteligente de la estrella de Belén. Pero a nivel histórico, solo uno de los evangelios admitidos por la Iglesia habla de la estrella, el de Mateo. Y de los Reyes Magos, igualmente. San Pablo en sus textos tampoco habla de ellos, ni de ninguna de lo que son sus cartas se han podido encontrar rastros de lo que eran los Reyes Magos. Hemos de tener en cuenta que Pablo de Tarso fue el fundador del cristianismo como religión organizada, que no fue apóstol de Jesús, no lo conoció en vida. Sí, evidentemente, prosiguió su obra. Y un suceso tan milagroso y trascendente como este, pues sí es verdad que debería de haber quedado recogido en sus escritos. Los evangelios de Marco o Juan no dan demasiados detalles de la niñez de Jesús de Nazaret. Evitan esa parte de su vida, quizás por desconocimiento. Lucas habla de la vida de niño de Jesús, pero no da detalles ni referencia a la estrella de Belén, Reyes Magos, matanza de los inocentes, tampoco a la huida a Egipto de la Sagrada Familia, ni nada de eso. Solo en los considerados como evangelios apócrifos se habla de la estrella que señaló el lugar donde nació Jesús y fueron escritos un siglo después, el de San Mateo, en el protoevangelio de Santiago, en el que curiosamente se dice una estrella muy brillante y de un resplandor tan grande que eclipsaba al resto de estrellas, convirtiéndolas en invisibles. Aunque parece un poco exagerado, pues un hecho así, evidentemente, hubiera destacado o tenido alguna mención en otros historiadores locales. Parece que los textos que recogen la existencia de la estrella de Belén son todos posteriores al Evangelio de Mateo, tomando de este la fuente y que exageraron o magnificaron esos hechos. Hay un detalle a tener en cuenta. La estrella guió a los 3 Reyes Magos y desapareció, pero volvió a aparecer para indicarles el camino entre Jerusalén y Belén. Nada conocido por la ciencia o reflejado en la historia ha tenido jamás ese comportamiento inteligente. Uno de los enigmas más insondables de la Navidad, de los muchos que tiene, es sobre el origen o explicación que pudiera tener ese extraño fenómeno luminoso llamado estrella de Belén. Es opinión generalizada que se podría tratar de una conjunción planetaria. La idea, que ya fue propuesta en 1603 por Johann Kepler, desde su observatorio en el Castillo de Praga, sobre el acercamiento de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, pudiera ser una explicación. Realizó los cálculos oportunos y comprobó que en el año 7 a.C. se produjo la misma coincidiendo con las referencias que tenemos sobre el nacimiento de Cristo. Sería en 1925 cuando el investigador Schnabel descifraría unas anotaciones neobabilónicas bajo escritura cuneiforme de la escuela de astrología de Sipar, a 100 kilómetros al norte de Babilonia. Las tablillas confirmaban todos los cálculos de Kepler. La conjunción había tenido en el 7 a.C., tal y como los astrónomos habían calculado. Y con todo ello, la estrella de Belén sigue teniendo mucho valor simbólico. Por ejemplo, Isaac Abravanel en el siglo XV decía que para los astrólogos hebreos el Mesías debía nacer durante la conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Lo que no explica es el comportamiento inteligente de la misma cuando se detuvo sobre el portal de Belén. En el Evangelio armenio se habla que Jesús de Nazaret nació en una cueva y sobre ella apareció una nube luminosa y una columna de vapor ardiente. Otros, más extremos, creen ver en la estrella un ovni. Lo que sí es cierto es que parece ser un misterio máxime en la forma en la que fue narrado que determina mucho la interpretación de la misma.
El valor alquímico de la estrella de Belén también es importante. Sirvió de guía para los Reyes Magos para llegar a un remoto establo, en teoría. Ya hemos visto que posiblemente fue una cueva, una gruta, y que sería donde María dio a luz al niño Jesús. Sobre lo que pudo ser ha sido motivo de no pocas conversaciones, artículos e incluso libros. Pero la estrella de Belén tiene una curiosa lectura histórica que a buen seguro desconoce. Más allá de lo que pudo haber sido, nos debemos acercar a la vertiente alquímica, donde los trabajos se culminaban con una estrella en la redoma donde se debía concluir la gran obra. Fulcanelli, reconocido y anónimo alquimista escondido tras ese seudónimo, decía en su obra Las moradas filosofales que la estrella terrestre, antorcha oculta de nuestra Navidad, será la marca probatoria de la unión del cielo y la tierra, o, como describe Filaleteo, de la unión de las virtudes superiores con las cosas inferiores. Así que referirse a nuestra natividad, a la Navidad, lo que sea realmente es conseguir la piedra filosofal que es equiparada al nacimiento del niño Dios. Así, en la conclusión de la gran obra, se representa a éste como un infante luminoso, un niño divino o una estrella. ¿Le suena? Seguramente sí. Eugène Cancellet, que fue uno de los discípulos de Fulcanelli, decía: para nosotros que trabajamos por vía seca en el horno, la morada filosofal, a la vez la más humilde y la más opulenta, es la caverna de Belén, donde la Virgen María dio a luz al divino niño. Así el trabajo alquímico, interior y práctico es una imitación de la Natividad. La Navidad con la caverna, cueva o portal, la Virgen, el niño divino, tienen una correspondencia alquímica, y ella se produce referenciada por la aparición de la estrella de Belén, cuyos rayos, en alquimia de Mercurio, es el anuncio que se va por el buen camino. Y esta historia no deja de ser curiosa, a la vez que nos indica la riqueza cultural de nuestras tradiciones y sigue un enigma en todo lo alto, sigue un enigma que nos va a acompañar siempre. ¿Qué fue la estrella de Belén? Esa es la gran pregunta que de momento no tiene respuesta. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. La fecha del nacimiento de Cristo siempre es motivo de controversia. En los últimos años ha decrecido la misma por los numerosos estudios que poco a poco van descubriéndose, y también nos queda claro que el 25 no fue el día del nacimiento y sí una forma de asimilar los cultos solares y paganos y transformarlos o convertirlos al cristianismo incipiente, haciéndolos coincidir con el culto al nacimiento solar, a Apolo, a Mitra, y de alguna forma, para el astrónomo y el teólogo Dionisio el Exiguo, Jesús habría nacido el 753 de lo que se llamaba Ab Urbe Condita, que era el tiempo de los romanos, y que pasaría a ser el 1 de nuestra era, del Anno Domini, y posteriormente el llamado D.C. después de Cristo, marcándolo como el inicio de nuestra era. Pero el problema viene al seguir las pistas del nacimiento de Cristo a través de los textos bíblicos e históricos. Así, se nos indica que la matanza de los inocentes por parte del rey Herodes el Grande, muriendo hacia el 4 a.C., fue que debió nacer entre el -7 y el -4, y no en el 1, pues el 0 como punto de partida no existe en ese arranque del calendario. Eso, como mínimo, aunque no hay expertos que no apunten realmente que hacia el -6 o el -7, es decir, el año sexto o séptimo antes de Cristo, sería la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Posiblemente también porque es una fecha que venía a coincidir con los relatos que se hablan precisamente de la matanza de los niños por parte del rey Herodes.
La fecha de la muerte de Cristo también es objeto de polémica. Conocemos su llegada a Jerusalén con motivo de la Pascua, en marzo del año 30. Es ajusticiado y crucificado antes del Sabbat, coincidiendo ese año con la Pascua, que se celebraba el día 15 del mes del Nisán, calendario judío, en el periodo de referencia que solo cayó 2 15 en sábado, el del año 30 y el del año 33. Así, si todo es tal y como nos narran los textos sagrados, Jesús se encontraría con la muerte ese fatídico día, el viernes 7 de abril del año 30 o el 3 de abril del año 33, sobre las 3 de la tarde, resucitando el domingo a las 4 de la madrugada en el sepulcro de José de Arimatea, cerca del monte Gólgota. Entre ambas fechas, posiblemente la segunda del 3 de abril del año 33 es la que más opciones tiene, puesto que todos argumentan que Jesús de Nazaret murió con 33 años. Se ajusta más a los 3 años que predicó Jesús, tal y como citan los evangelistas. Además, cuando se produce su fallecimiento, hay un raro fenómeno solar. Realmente es un eclipse, ya que Poncio Pilato relata lo ocurrido al emperador Tiberio diciendo: el sol se oscureció, salieron las estrellas en el cielo, y todas las partes, las gentes, encendieron lámparas. La ciudad de Jerusalén temió un castigo divino, e incluso uno de los centuriones romanos se arrodilló y dijo: en verdad, este era hijo de Dios. Estos hechos nos hacen pensar que se produjo ese eclipse parcial de luna y justamente estaríamos en un radio de 10 años para este fenómeno, entre el 26 y el 36, pero coincidiendo con el gobierno de Poncio Pilato en la levantisca ciudad de Jerusalén, el producido el 3 de abril del año 33 a las 6:20, lo avalan también prestigiosos astrónomos como Lavín Mircea o Tiberio Oproio del Instituto Astronómico de Cluj en Rumanía. Aunque en honor a la verdad, los cristianos y los que tienen fe siempre llevarán otras fechas en el corazón, quizás por tradición, quizás por devoción, pero lo único cierto es que la figura de Jesús de Nazaret va más allá de la propia historia. Celebramos el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo, pero primero en culturas paganas en Egipto, en el mitraísmo, en el Imperio Romano con el culto a Apolo, en los antiguos celtas, en los antiguos pueblos germánicos, todos rendían culto a sus dioses o al sol, incluso antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, y todos un 25 de diciembre. Cuando el cristianismo se aprueba como religión oficial del imperio, merced a Constantino el Grande, tras el concilio de Nicea, muchos son los cultos solares que estaban enraizados en esa fecha, que no podían ser eliminados, y se ideó una fiesta para solaparlos e irlos quitando. Esa fiesta sustitutiva era la del nacimiento de Jesús. Y la verdad es que a los cristianos del siglo II, la fecha del nacimiento de Cristo les era indiferente. Era más importante la Pascua de Resurrección. Pero a medida que el cristianismo se extendía, surgía la necesidad de celebrar su nacimiento, y los teólogos comenzaron a investigar en las Sagradas Escrituras sobre la fecha del nacimiento. El radio fue grande, iba desde el 6 de enero al 25 de mayo. La tensión entre los grupos que abogaban por unas fechas u otras era tan fuerte que el Papa Fabián en el siglo III debió intervenir. En opinión de Clemente de Alejandría, Jesús nació el 25 de mayo. Menos en diciembre por el frío, la fecha más idónea era la que tiene tiempo estival. San Lucas dice en su Evangelio: había en la región unos pastores que pernoctaban al raso, y de noche se turnaba entre ellos para velar por el cuidado de los rebaños. Así que hemos de situarlo en el verano o en una época más cálida. El pastoreo en Israel se producía entre primavera y otoño, pero nunca en invierno. El Papa Liberio I, que tuvo su pontificado entre el año 352 y el 366, dictó de forma inmutable que Jesús nació un 25 de diciembre, haciéndola coincidir con una de las fechas más importantes del paganismo romano,
la fecha del Natali Solis Invicte, el nacimiento del sol victorioso. Pero en la elección de esta fecha influyeron personajes como el Papa Julio I, igualmente San Juan Crisóstomo o Gregorio Nacianceno, que contribuyó a la doctrina trinitaria. Gran parte de la población romana era ya cristiana y bautizada, y poco le importó esta adaptación a la vieja tradición y festividad pagana. Fue Furio Dionisio Filocalo quien en el año 354 hablaba en su almanaque del nacimiento de Christus in Belén Judae, y lo fecha en el octavo Calendas Jaunari, es decir, en el 25 de diciembre. San Agustín estaba en claro enfrentamiento con todo ello, pues era partidario que el 25 de diciembre se dedicara al Día del Creador del Sol y por ello, para él, estaba la fecha fijada. El Papa Juan I, en el siglo VI, con su consejero Dionisio el Pequeño, el Exiguo, dijo que el nacimiento de Cristo fue en el año 754 de la fundación de Roma. El día de la encarnación fue el 25 de marzo, cercano al equinoccio, y 9 meses más tarde nació, justamente, adivinan, un 25 de diciembre. Y es que parece que todo esto se ha ido amoldando en función de la propia necesidad del ser humano, en función de la propia necesidad de explicar determinados planteamientos que tiene el ser humano. En las tradiciones religiosas más antiguas encontramos casualidades que rozan lo imposible. 3 de ellas se dan en 3 personajes importantes, vitales para 3 religiones: Buda, Krishna y Jesús de Nazaret. Y hay casualidades imposibles. Tomemos uno de ellos al azar y conozcamos su vida. Nació un 25 de diciembre de una madre virgen, una estrella anunció su nacimiento, con pocos años ya enseñaba a los sabios del templo, el espíritu del mal que lo tentó cuando realizaba ayunos en pleno desierto fue bautizado, curó enfermos, mandó vivir en la pobreza, realizó prodigios con alimento dando de comer a una multitud y no es Jesús de Nazaret, es Buda. Veamos otro de ellos. 25 de diciembre. Su nacimiento fue anunciado, una estrella marcó el lugar, su madre Devaki era virgen y nació en una cueva que una estrella iluminó durante el parto, las vacas se inclinaron para adorarle, vivió un incidente en el que el rey Kansa lo buscó cuando era un niño para tratar de darle muerte, hizo milagros, resucitó a los muertos, curó a los ciegos, al leproso, a los sordos, murió crucificado y por la herida de una flecha bajó al infierno y al tercer día subió a los cielos, donde le esperaba y le espera el segundo advenimiento. Nuevamente le pregunto, ¿Jesús de Nazaret? Pues no, por los nombres yo lo habrá adivinado. Se trata de Krishna. Las coincidencias son enormes, máxime cuando Buda, Gautama, nació en el siglo IV a.C. en Sarnath, Uttar Pradesh, en India, y de Krishna hay menciones en el Mahabharata hacia el siglo III a.C., donde se encuentra el Bhagavad Gita y en sus enseñanzas son, por tanto, cultos que podemos considerar anteriores. También de la vida familiar y de los años perdidos de Jesús de Nazaret poco sabemos, quizás porque la parte pública de su vida ha eclipsado todo lo demás y quizás porque poco tiempo dedicaron a ella los evangelistas y aquellos que escribieron sobre la figura del Rabí de Galilea. Así, la imagen que se nos ha querido dar de Jesús es de una persona que no mantuvo contacto con mujeres para también, así, tener su propia castidad. La concepción de Jesús por parte de María, por ejemplo, fue un hecho milagroso. Sin embargo, Jesús tuvo hermanos, tal y como se narra en los evangelios. Así el evangelista San Marcos narra: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Simeón y Judas? ¿No están sus hermanas entre nosotros? Así pues, Jesús de Nazaret tenía esos hermanos y esas hermanas. En la misma línea, el catedrático Antonio Piñero de la Universidad Complutense de Madrid afirma en torno a Jesús que esa suposición de ser hijo único no es defendida por casi nadie.
Los llamados hermanos de Jesús lo eran en todo el sentido de la palabra. En el Evangelio de los Hebreos, apócrifo, te escribe: su madre y sus hermanos decían a Jesús. Y Eusebio de Cesarea habla de dos hermanos de Jesús llamados Santiago y Judas. También en estos últimos años existe cierta polémica en torno a si Jesús de Nazaret estuvo casado o no. En la Galilea del siglo I de nuestra era parece difícil que el hijo de un carpintero local, bien parecido, no tuviera esposa. Diferente es que al tomar la vida pública en su camino por predicar la palabra, dejara atrás su vida interior. Pero esa vida anterior poco sabemos. María de Magdala era esa persona próxima a Jesús y la que encarna para muchos lo que pudiera ser el 13º de los apóstoles. Para unos tenía condición de prostituta, para otros no. De hecho, en el seno de la Iglesia no se vio con buenos ojos una relación secreta y por eso se decide alejar al personaje para también alejarla de la figura del Nazareno. De todas formas, esto es una mera conjetura que hacen diferentes autores. En los documentos del Nag Hammadi, en el Evangelio de María, se dice que los apóstoles estaban celosos de María Magdalena, pues Jesús la amaba a ella más que al resto. Y eso explicaría la animadversión de Pedro hacia la figura de esta mujer. En otro documento apócrifo se dice: la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla en los labios a menudo, que es el Evangelio de Felipe. Así, la boda de Caná dicen que se celebraría en honor de los esponsales, que no serían otros que los de Jesús de Nazaret y María de Magdala, en opinión de determinados estudiosos que han dedicado parte de su vida a estos temas y que yo simplemente expongo. Posteriormente vendría la crucifixión del Nazareno y la huida de María Magdalena, que supuestamente habría huido a la Jalia, aunque todo eso, evidentemente, también no deja de ser una conjetura. Por tanto, parece cada vez más fácil ubicar que la fecha del nacimiento de Cristo no fue un 25 de diciembre, aunque eso poco importa, porque realmente es una fecha simbólica, como bien dijo el Papa Juan Pablo II, y a ese mismo simbolismo nos debemos para celebrar un acontecimiento tan importante como es la Navidad. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Antagonista de la Navidad y torturador de niños. Así es este personaje. El demonio de la tradición europea que siembra el terror en estas fechas. Hoy, en nuestros pasajes de la historia, Krampus, el diablo de la Navidad. Tanto por su origen religioso como por la tradición comercial que la rodea, la Navidad se asocia con valores positivos. Una de las figuras más representativas de la época es la de Santa Claus, hombre que encarna el espíritu dadivoso de la temporada. Sin embargo, existe otro mítico ser que enturbia la pacífica y armoniosa imagen que se suele tener sobre estos tiempos. Se trata nada más y nada menos del Krampus, un demonio que castiga a los niños y a las niñas. Santa Claus
es uno de los personajes favoritos de la infancia, pues es un hombre bondadoso que trae regalos a los niños bien portados. Para los de mala conducta corresponde un trozo de carbón. La costumbre relacionada a este ser dicta lo anterior. Sin embargo, las acciones punitivas de Krampus llevan el castigo a otro nivel. Krampus, una criatura mitad cabra, mitad demonio, es el encargado de atemorizar a los infantes que se portan mal en Navidad. Este personaje no carga con regalos en un trineo, ni tiene elfos que lo ayuden. Contrario a todo ello, cuenta con cadenas y palos de abedul que usa para golpear a los niños malcriados que se ha llevado consigo al inframundo. Se dice que Krampus, cuyo nombre se deriva de la palabra alemana Krampen, que significa garra, es hijo de la diosa El, la encargada del inframundo en la mitología nórdica. Esta bestia de la Navidad comparte algunas características físicas con criaturas de la antigua concepción griega, como son los sátiros y faunos. La leyenda del Krampus es una tradición de Navidad en Alemania, país donde estas celebraciones comienzan a principios de diciembre. Según el folclore, Krampus aparece la noche del 6 de ese mes, misma que es conocida como Krampusnacht, la noche del Krampus. También en esa fecha se celebra el Nikolaustag, momento en que los niños alemanes esperan que Santa Claus llene sus botas con regalos como recompensa por el buen comportamiento del año. Por muchos años, la Iglesia Católica suprimió la presencia del Krampus y la prohibió en las celebraciones navideñas. En otra parte, los fascistas en la Segunda Guerra Mundial acusaron a la figura del Krampus de ser invención de los socialdemócratas. Sorpresivamente, Krampus ha tenido un regreso a las tradiciones navideñas con enfoques más modernos, debido a que las nuevas generaciones ya no se asustan con este tipo de leyendas, y a la cultura pop, puesto que la gente busca celebrar estas festividades de formas poco tradicionales. En países como Alemania, Hungría, República Checa y Austria, se celebra el Krampuslauf, una especie de carrera en la que cientos de hombres disfrazados de demonios corren por las calles y persiguen a los transeúntes. Hasta en Estados Unidos, la gente está sumándose a la moda de las fiestas de Krampus. Por su parte, Austria
intenta comercializar este duro personaje vendiendo chocolates, figurines y cuernos coleccionables. Aunque, todo hay que decirlo, hay quien empieza a quejarse de la excesiva comercialización de Krampus. Parece que a Papá Noel le ha salido competencia en su propia casa. Y hasta aquí este mini pasaje de la historia de hoy, con un personaje que para nada me gustaría cruzar en mi camino. En breve, volveremos con más personajes que dejaron su impronta en la historia. Mientras tanto, recordar. Ser inmensamente felices. Por cierto, ¡feliz Navidad! Un abrazo de vuestro amigo Julio Porcel. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Estamos a las puertas de celebrar unas fechas que son, yo te diría que entrañables, familiares y que en muchos casos y bajo muchas circunstancias celebramos todos, ¿verdad? Hay quien la Navidad le trae mejores recuerdos, hay quien evidentemente la Navidad le trae peores recuerdos, por desgracia, pero sí es verdad que nos encontramos ante unas fechas que indudablemente, inexcusablemente, pues siempre evocan y siempre nos trae recuerdos y siempre reunidos para conmemorar algo importante, que es el nacimiento de Jesús de Nazaret. No obstante, fíjate que yo te quiero hablar hoy de la otra Navidad, de la Navidad escrita en las estrellas. ¿Qué pasaría si realmente somos muchos los que en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, bueno, en las similitudes que hay entre la cultura religiosa egipcia y la cristiana? Que esta última habría bebido con mucha fuerza de precisamente la religión más extendida en Egipto, que era la politeísta y que evidentemente tenía muchos dioses. No obstante, no es de extrañar, sobre todo si dedicamos un poco de tiempo al conocimiento de esa cultura, pues que todavía hoy podamos encontrar en el cristianismo parte de aquella cultura egipcia. Fíjate que es curioso porque nos puede resultar muy importante habernos encontrado con vestigios y pruebas, incluso grabadas, de los que los templarios estuvieron también en aquellas tierras y rindieron culto, pues nada más y nada menos que a las vírgenes negras, ¿verdad? El culto a las vírgenes negras que también trajeron a Europa, como el culto a Isis Mary. Irse quedando con nombres porque vamos a ir repasando un poco algo de la historia de la religión egipcia. No obstante, fíjate que hay un detalle también curioso. Vamos a hablar de Horus y conforme vayamos caminando por su historia vamos a ver que se cruza casi con perfección milimétrica a otras que ya conocemos, porque ese dios egipcio tenía un enemigo, un tío de él llamado Set, que siendo este el dios de la oscuridad o de la noche quería acabar con Horus. Horus era un dios solar que cada mañana ganaba la batalla a Set, esto evidentemente en todo lo que es la cosmogonía egipcia, viajando por el cielo en señal de dominio. Pero por el atardecer, Set resucitaba y le ganaba la batalla a Horus. Eso era prácticamente eterno, siempre,
iban a mantener esa batalla. Pero lo curioso de la biografía religiosa de Horus es que nos encontramos que Horus nace un 25 de diciembre de la diosa virgen Isis Meri. En su nacimiento brillaba intensamente la estrella del este. Además, ese alumbramiento estuvo adorado por 3 reyes. A la edad de 12 años era un niño prodigio y cuando cumplió los 30 fue bautizado en el río Nilo por Anub, comenzando ahí sus verdaderas enseñanzas. Tenía 12 discípulos que la acompañaban por todas partes. Realizó varios milagros en ese tiempo, como curar a enfermos o caminar sobre el río Nilo. Se le conocía con sobrenombres como la verdad, la luz, el Hijo de Dios y otros. Después de la traición de uno de sus discípulos, Tifón, fue crucificado y enterrado, y a los 3 días resucitó. Estos atributos de este dios, sean originales o no, se filtraron a distintas culturas posteriores, dando así el inicio a los mitos religiosos bajo esa base. Como muestra, pues sírvanse varios dioses más. Por ejemplo, Atis, de Frigia, nacido de una madre virgen, Nana, un 25 de diciembre, crucificado, enterrado y resucitó a los 3 días. Esto ocurrió en el 1200 a.C. Krishna, año 900 a.C., nacido de una madre virgen, de Baki, con la estrella del este apuntando a su llegada, realizó milagros con sus discípulos y tras morir resucitó. Año 500, Dionisios, de Grecia, nacido de una madre virgen, un 25 de diciembre, maestro nómada, realizó milagros como convertir el agua en vino, fue calificado como el rey de reyes, el único hijo de Dios, alfa y omega, y murió crucificado para resucitar. Mitra, de Persia, año 1200, nació de una virgen, el 25 de diciembre, y tuvo 12 discípulos. Realizó milagros, conocido como la luz, la verdad. Cuando murió, fue enterrado y resucitó a los 3 días. Como todo esto y como podéis ver, los dioses solares tienen una más que evidente relación con la figura de Jesús de Nazaret. Como factor común a todos ellos tenemos que el nacimiento se corresponde, en su gran mayoría, con el 25 de diciembre. La madre, en todos los casos, era virgen. Murió y resucitó, en todos los casos, a los 3 días. Y sus seguidores, en todos los casos, eran 12. Pero ¿por qué esos atributos? ¿Por qué 12? ¿Por qué muerto y resucitado a los 3 días? ¿Por qué hijo de una virgen? Bueno, pues para ser justos debemos hablar del que podemos considerar el verdadero protagonista de la historia religiosa del hombre, que es el Sol, nuestro astro rey. Grabado en diferentes puntos del mundo vamos a encontrar la historia de nuestro Sol. Eso sí, un Sol que era deidificado por las antiguas culturas. Por supuesto que cuando el Sol abandonaba su reino, es decir, los cielos, aparecían los brillantes moradores de la noche, que eran los dioses de la oscuridad. Y yendo un poco más hacia adelante, el hombre comenzó a mirar al cielo y ponerle nombre a las constelaciones. Y esas constelaciones, a través de las que viajaban, se suponía, aquel dios de la oscuridad o aquel dios que era terrible en algunos casos, pues se movía entre 12 constelaciones. 12 constelaciones por las que se movía el Sol, es decir, el Mesías con los 12 discípulos, sea de la religión que sea. Si continuamos por esta historia rápida de este aprendizaje por el Sol, nos vamos a dar cuenta también que el cielo se dividió en una serie de periodos iguales, o aproximadamente iguales, que se le consideró el mes, 12 meses también, como esas casas zodiacales o esas constelaciones. Y para poder comprenderlas y asimilarlas, nos vamos a dar cuenta que habría, por tanto, un mensaje escrito en las estrellas. Y ese mensaje, fijaros qué hermoso, nos vamos a dar cuenta que nace precisamente en una constelación, la constelación de Piscis, el pez que además sería el símbolo del cristianismo.
Luego tenemos que en ese mismo cielo nos encontramos a Sirio, que es la estrella más brillante. El 24 de diciembre se alinea con 3 estrellas muy brillantes que se encuentran en el cinturón de Orión. Curiosamente, esas estrellas que se alinean con Sirio se las llama los 3 reyes. Y ese conjunto, si lo unimos con una línea imaginaria desde la última estrella de los 3 reyes hacia el horizonte, apunta justamente al lugar astronómico, científico, donde nace el Sol el 25 de diciembre. Podemos considerar que según las posiciones de las estrellas en el cielo, las 3 estrellas del cinturón de Orión parece que siguen a Sirio para así encontrar el lugar en el horizonte por el que sale el Sol, aquel que nace. Continuando con esa secuencia, vamos ahora a la constelación que tenemos cercana, Virgo, conocida como la Virgen. Su representación tiene forma de M, ligeramente eso sí modificada. La mayoría de las madres de Mesías tienen nombres que comienzan por la letra M, destacando por ejemplo la madre de Adonis, que se llama Mirra, o la madre de Buda, que se llama Maya, amén, de la Virgen María. Igualmente debemos desentrañar el concepto fecundidad y con un mensaje esotérico oculto. Por ejemplo, la ciudad que vio nacer al Mesías, Belén. Para todo eso debemos saber que astronómicamente Virgo hace referencia a la casa del pan y la representación de Virgo en la astrología es la imagen de una virgen sosteniendo una espiga de trigo. Esta representa a agosto y septiembre, tiempo de cosecha, de fecundidad. En cuanto a Belén, significa en hebreo la casa del pan, o lo que es lo mismo, la representación en la tierra de Virgo. Hay un periodo de 3 días durante el solsticio de invierno en el cual astronómicamente da la sensación, por el movimiento de la Tierra y la de su posición respecto al Sol, que éste se para en el cielo, que no sigue en movimiento, que no sigue hacia el sur desde la perspectiva de nuestro hemisferio. Durante 3 días parece que todo se ha detenido. Ese fenómeno, al cual sumamos el invierno, época del ocaso de la naturaleza, hace que parezca que el Sol muere, que deja de moverse, que ese epicentro de la astronomía, de esa Navidad astronómica, parece que deja de moverse, como si hubiera fallecido. Además, el Sol se coloca en el lugar más bajo del cielo. A esto le añadimos la proximidad de este, debajo, cara a ser más exacto, de la constelación llamada la Cruz del Sur. La Cruz del Sur. Después de esto, el 25 de diciembre, el Sol comienza un leve movimiento hacia el norte, de 1 grado. A ese movimiento se le llama de resurrección, anunciando días más largos, la proximidad de la vida de nuevo, o lo que es lo mismo, la estación próxima que se aproxima, la primavera. Obviamente, la celebración cristiana se divide en 2 partes, el nacimiento, la natividad, o la Semana Santa, muerte y resurrección, pero en fechas diferentes. La Semana Santa se celebra en el equinoccio de primavera, ya que en esa época el sol gana la oscuridad y el día es, a partir de esa fecha, más largo. Por tanto, podemos considerar entonces la victoria frente a la oscuridad, la victoria frente a la muerte, por ser horas mayores de sol que a las de noche. Terminamos con los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, que se puede suponer que es la representación de las 12 constelaciones del zodiaco que viajan junto al Sol, junto a Jesús. Debemos también saber que ese número 12 se encuentra en varios lugares de la Biblia. Además, el símbolo de la cruz no es exactamente cristiano, es más bien una adaptación pagana de la cruz del zodiaco, o zona central que representa al Sol con un círculo dividido en 4 partes, en 2 líneas diametrales que parten el zoroastro en 4. Podemos ver este detalle en las primeras representaciones de Jesús, que se dibujaba o labraba una cruz justo detrás de su cabeza, rodeada por un círculo, siendo llamado la luz del mundo, es decir, el sol. Podemos considerar que esa cruz
es la rueda zodiacal, teniendo en cuenta que todavía siguen existiendo controversias acerca de esa misma cruz y de ese mismo martirio al que fue sometido Jesús de Nazaret. Por tanto, la representación de Jesús con una cruz y un círculo en el centro de sobre la cabeza, se ve en obras anteriores al siglo XIX, donde ya la traducción de los jeroglíficos egipcios comenzaron a sembrar cierta controversia en el mundo religioso, donde también en Egipto existía una cruz, el Papa. Tal y como os comentaba, todos estos datos, aunque escuetos, forman suficientes pistas como para iniciar una investigación que nos puede llevar al conocimiento esotérico de lo que en realidad podemos considerar no solo los comienzos religiosos de nuestra humanidad, sino el encontrar realmente a ese Dios que todas las religiones del mundo se empeñan en enseñarnos desde sus puntos de vista, cuando tal vez el punto de vista es común. En cualquier caso, como vemos, uno de los grandes libros donde vienen reflejadas esas enseñanzas, que son las que nos abren el camino de la iluminación y que siempre hacemos con la idea preconcebida sobre nuestra cultura religiosa, es precisamente el que tenemos en el cielo, un libro inmutable y que no tiene errores desde la noche de los tiempos. Hay que aprender algo más. Tenemos que darnos cuenta que muchos de esos textos que esconden las verdaderas enseñanzas en muchos casos exotéricas con X, debemos descifrar como si fuéramos aspirantes a formar parte de un grupo el cual quiere acceder a un secreto. Salvo averiguarlo por nosotros mismos con un poco de ayuda, podemos irnos dando cuenta cómo todas las religiones, al fin y al cabo, parece que han ido bebiendo de una misma fuente. En ese caso, en nuestro caso, pues parece que no tenemos que mirar a otras religiones. Lo que tenemos que mirar realmente es al cielo, donde parece que está escrita la historia de la Navidad en las estrellas. Leyendas, enigmas, fenómenos paranormales, ufología, sociedades secretas, criaturas extrañas y la parte de la historia que nunca te quisieron contar las encuentras aquí, en Voces del Misterio Express. Voces del Misterio Express.